se mueren, babean de regresar al PRI de los 70, babean. El pequeño Tlatoani hablando de democracia, de la Madrid versus Gaviño. México nunca fue tan democrático como ahora lo es con el mejor presidente de la historia, AMLO, sí. Hay dos maneras de resolver estos temas en el mundo, el diseño de las políticas, en un régimen democrático o en un régimen autoritario y dictatorial. Son los dos modelos que hay en el mundo. Y en un régimen democrático todos cabemos, todos podemos opinar y es la inteligencia colectiva la que busca respuestas a estos problemas. En un mundo autoritario es una la persona que decide, la que sabe todo, la que propone todo. Y eso es lo que está en juego en la próxima elección. Si los mexicanos vamos a decidir, ¿verdad?, por apostarle a la democracia como alternativa para discutir los problemas de fondo, o vamos a claudicar y nos vamos a quedar con esta idea que elaboraré un poco más del Tlatoani, del caudillo, donde todavía parece que hay una sociedad un tanto infantil que busca papá gobierno para que decida sobre su futuro. Eso es lo que está en juego en esta próxima elección del 2 de junio. Me sorprende mucho que Enrique mencione el tema de Tlatoani cuando él pertenece a un partido que es absolutamente vertical, en donde lo dirige Alito y en donde, si vemos sus discursos, sus posicionamientos, sus aspectos entre comillas, desde luego que no existe congruencia entre la palabra y el hecho democrático. Es el partido más antidemocrático y bueno, y también me sorprende mucho que hable de Tlatoani, porque finalmente hay un chiste que seguramente todos ustedes conocen, del búho. Bueno, pues el búho, ¿cómo te llamas, búho? ¿Y cómo se llama su hijo? Buito. Entonces, bueno, pues Enrique, con todo respeto, sería un tlatoanito, porque pues él es hijo de un tlatoani. Finalmente, el tema democrático se tiene que construir día con día. Hemos avanzado mucho, ciertamente, en este país. Dicen que un aspecto democrático es lograr la alternancia, y es el derecho a la alternancia. Ese es lo que nos divide con un concepto de lo que sería los que se dicen democráticos y los que son democráticos. Es decir, un país democrático es aquel que tiene la posibilidad de alternancia. Y aquí la hemos tenido. 70 años no la tuvimos. Y llegó la alternancia democrática, llegó el PAN derrotando al PRI después de 70 años de gobierno, de corrupción, de insolencia, sí, de una situación, yo diría, dictatorial. Y luego 12 años de panismo, que también no se sacudieron la corrupción y el pueblo castigó a los 70 años de priismo y a los 12 años de panismo, y ahorita estamos en otra situación y desde luego que hay posibilidades de alternancia y hay una situación democrática. No nos quedaríamos con el concepto democrático, demos, kratos, poder del pueblo, sino que decía el maestro Reyes Heroles que la democracia es un estado de vida, es una forma de vida, y efectivamente tenemos un cierto DNA autoritario, lo tenemos. Viene desde nuestros orígenes indígenas, en donde teníamos el Tlatoani y esperábamos la llegada de Quetzalcóatl. Después tuvimos 300 años de un gobierno colonial, un monarca y el virrey. Después tuvimos pues, los años de independencia y tuvimos a nuestro Antonio López de Santana, que decía que le dijéramos Su Alteza Serenísima. 30 años de dictadura, y después de la revolución también tuvimos la época de los caudillos. Y entonces en un régimen que fue sí saliendo de los caudillos a tratar de ser un país de instituciones, pero tenemos el gene autoritario, ahí ese gene latente. Por otro lado, somos muchos los mexicanos que hemos aprendido a que la democracia es la mejor opción, que la democracia es la mejor alternativa, donde si pensamos más, tenemos menos riesgos de equivocarnos. ¿Y por qué estoy en contra de una opinión de un régimen autoritario? Pues porque se equivoca más. Por ejemplo, aquí a una persona se le ocurrió cancelar el Aeropuerto Internacional de México bajo el argumento de que había una enorme corrupción, y hoy los mexicanos estamos pagando la deuda de un aeropuerto que no existe. A una sola persona se le ocurrió, porque fue una ocurrencia, no una estrategia de seguridad. La gran ocurrencia, abrazos y no balazos. ¿Para qué sirvió? Para nada. ¿Y eso por qué? Porque es una sola la persona que se le ocurren las ideas en este país. Y tenemos hoy 186,000 homicidios y contando. Y repito, lo que está en juego es que en esta elección del 2 de junio sucumbamos al gene autoritario que llevamos en el país y no nos atrevamos a crecer como debemos de ser, una sociedad funcional de adultos en donde nosotros decidimos nuestro propio futuro. Eso es lo que está en juego el próximo 2 de junio. ¿Qué más está en juego, doctor Gaviño? No, bueno, pues está en juego la visión del país. Yo me gustaría compararlo con un triángulo.
Lo que pasa es que los señores ven lo más importante en la cúpula. Y yo diría que lo más importante siempre es la base de un triángulo, por eso se llama base. Y es además donde tenemos que responder. Por eso nosotros decimos que primero los pobres, que decíamos que no es solamente un eslogan, sino es también una filosofía y un programa de trabajo. Entonces, lo que está en juego es esa visión, cómo estamos viendo el futuro del país. Si seguimos atendiendo, como se está haciendo actualmente, a las clases más desprotegidas, como se sacó a 5 millones de la pobreza y ahora tenemos que sacar a 9 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza extrema y llevarlos a que tengan las mismas posibilidades, porque democracia no es solamente el voto, como se está concibiendo por parte de la derecha. La democracia, decía yo, es una forma de vida, pero es igualdad de oportunidades. Básicamente, un país democrático es aquel que tiene igualdad de oportunidades para todas y todos. Y si no logramos todavía eso, estamos en deuda con los que menos tienen. Hitler llegó al poder, que le gusta mucho recordar la historia alemana, a Enrique. Hitler llegó al poder democráticamente. O sea, votaron un sinnúmero de alemanes por Chávez. él. Y ya vimos, y Chávez llegó al poder democráticamente. Sátrapa Ortega. Exactamente. Entonces no estamos hablando de que la democracia nosotros la entendemos como igualdad de oportunidades. Y para que haya igualdad de oportunidades tenemos que atender fundamentalmente primero a los que menos tienen, primero a los pobres. Por eso también es muy importante la solidaridad democrática y que tengamos la otredad, o sea, ver en los otros las carencias que nosotros tenemos. Dice Enrique que tenemos en el ADN el tema autoritario. Pues entonces, claro, pues bueno, si creemos en la evolución de las especies, pues también el ser humano también tiene en el ADN la violencia, pero no nos debemos quedar ahí. En la época cavernaria, el hombre pudo más que la mujer salvaje y la sometió. A medida de repetir la cosa se volvió una costumbre axiomática. Es tan valioso el repetir que de ello nace el hábito. Pero no nos debemos quedar ahí. Por eso el feminismo tuvo sus consecuencias a una sociedad que ya tenemos más igualitaria desde ese punto de vista, y qué bueno que así sea. En el ADN, sí, seguramente tenemos un aspecto antidemocrático y violento, pero por eso es muy importante que, respetando el voto popular, busquemos la igualdad de oportunidades. Enrique. Yo creo que coincidimos absolutamente en que tenemos que tener un país de oportunidades. Tenemos que tener un país que se ponga como meta ambiciosa, lo he mencionado aquí, eliminar la pobreza extrema en los próximos 6 años. Se puede. Son 9 millones de mexicanos de un país de 130. Pero ustedes no lo hicieron y tuvieron muchos años más, o sea, tuvieron 70 años. Ya lo dije aquí, ya puse el ejemplo otro día de que teníamos en 1950, teníamos 65% de pobreza extrema y nosotros le dejamos en 7. O sea que lo que ustedes están haciendo, pues al final del día es conservar una tendencia en la que llevábamos. Pero a mí lo que no entiendo yo es que a mí que alguien me explique ¿cómo pretenden combatir la pobreza con un gobierno que no respeta el Estado de Derecho ni la certidumbre de las inversiones? A mí que me expliquen cómo se fortalece el que no haya pobres en México llegando y cancelando un aeropuerto, quitando el tema también de una cervecería extranjera, no respetando las inversiones en energías renovables y ahorita peleándose en Calica, en Quintana Roo. A mí que me expliquen cómo se combate la pobreza. A mí que me expliquen cómo logras tener un país más justo cuando llegaron de un plumazo por ignorantes y soberbios y cancelaron el Seguro Popular y dejaron de la noche a la mañana a 30 millones de mexicanos más sin acceso a la salud. Hoy hay 50. A mí que me expliquen. A mí que me expliquen cómo dices que vas a combatir la pobreza si están destruyendo las instalaciones y el concepto de la educación en México, entregándolo a la coordinadora. Ya vemos que es una joyita. A mí que me expliquen. A mí que me expliquen cómo vamos a tener un país más justo y de oportunidades, un país limpio, ¿verdad? Cuando tienes el tema de las energías renovables y cuando tienes produciendo la electricidad a partir del combustorio. Entonces, el lema y eslogan que es el que se los hizo muy bien, pero nunca les explicó qué es lo que viene después. Y lo que viene después, a mí no me cabe la menor duda. Lo que viene después, y cuando hablan de cambio de régimen, es tratar de regresar 40 años después, o 50, al régimen del partido único, de una visión de Estado, el partido hegemónico, donde tú y yo no cabemos, donde las minorías no caben, donde los derechos humanos no son respetados. Eso es cuando ellos hablan de un cambio de régimen. Se mueren, babean
de regresar al PRI de los 70. Vean, ¿sí? Se ven en el espejo y dijeron, ¿cómo no nos tocó ser líderes en ese entonces? Entonces, nosotros sí hemos aprendido a evolucionar y a mí lo que me preocupa es que Morena quiere involucionar. Es como querernos poner en los zapatos de niños cuando somos adolescentes. ¿Sabes qué? No cabemos. No nos los vamos a poner. Dice Enrique que se babea para tratar de construir un México de los 70s y que eso es lo que se aspira en esta administración, cosa que pues nada más lejos de la realidad. A ellos el México de los 70s. A ellos, a sus familias, a sus amigos, a los empresarios que ellos representan en un momento determinado, a ellos les tocó. Bueno, los empresarios siguen siendo prácticamente los mismos, ¿eh? Sí, pero yo me refiero no a todos los empresarios, desde luego, yo hablo de los que confunden el negocio público con el privado. Aquellos que buscan el poder para seguir haciendo negocios multimillonarios al amparo del poder. A eso me refiero, no los empresarios que abren, cierran sus cortinas y están todos los días pues haciendo lo suyo, lo que les corresponde. Son las de las grandes fortunas. De las grandes fortunas, pero que están al amparo del poder. Es decir, que han surgido la mayoría de ellos al amparo de concesiones. De concesiones, pero básicamente con cosas que están fuera de la ley. Un servidor público que busca beneficiar a su empresa a través de su mismo cargo, de su mismo protección que generan ellos dentro del poder. Ellos son los que realmente han acabado con este país y con las grandes empresas. Yo lo que decía en el programa pasado es de que tenemos que fortalecer la empresa pública, no en todas partes, no en todos los elementos, pero sí, por ejemplo, en el tema energético. Fíjate, nos dice ahorita Enrique que pues da pena que estamos generando energía con carbón y con combustóleo y una serie de cosas. Todas las plantas que tenemos son la gran mayoría los que hicieron ellos. Y hace pocos años, no muchos, se hicieron inversiones por parte del gobierno y por parte de empresas contratadas que son las mismas energías que se están empleando ahora. Y nadie dijo en ese entonces, y estoy hablando de 6 años, de 7 años, 8 años, nadie dijo, oye, esas plantas no las traigan a México, vamos a traer unas plantas de otra tecnología, porque ya había en ese entonces plantas de otra tecnología. Entonces, bueno, había una serie de planteamientos que se estaban haciendo, que no hicieron ellos y que ahora, después de 5 años, nos dicen, ¿por qué estás produciendo energía con esas plantas que ellos hicieron y que ellos no tuvieron ningún pero de traerlas a México? Bajo ninguna circunstancia dijeron nada en contra de eso. Entonces ahora sí nos responsabilizan de una situación que ellos fueron. ¿Cómo se combate a la pobreza? Dice, pues de una manera muy sencilla. Ya le dijimos, alejando a estos señores que se enriquecían cada carretonada, cada 6 años salían carretonadas de millonarios del servicio público. No eran empresarios talentosos, eran servidores públicos que no se enriquecieron por su salario, sino se enriquecieron en los negocios públicos y privados y mezclando una cosa con la otra. ¿Cómo se combate la pobreza? Con los impuestos. Los impuestos son para eso. Los impuestos, después de tener una base tributaria, es una herramienta para redistribuir el ingreso. Y eso es lo que está haciendo aquí. Parte de los impuestos se están redistribuyendo a la gente más necesitada. Por eso los programas sociales que combatió el PAN desde hace 6 años y que votaron en contra en la Cámara de Diputados para poder tener en rango constitucional los programas sociales, ellos estuvieron en contra precisamente por eso, porque ahora gran parte de los impuestos, en lugar de mandárselos a la necesidad privada en sus negocios privados, en negocios públicos, se distribuye directamente con la gente que lo necesita, y por eso vamos a ganar la elección. Enrique. Yo sostengo entonces que teniendo este dilema de si le hacemos caso a nuestro DNA, a nuestra querencia autoritaria, o evolucionamos hacia la siguiente etapa, que es la que nos toca. Así como durante muchos años el presidencialismo funcionó como árbitro, digamos, como un factor de unidad y para enfrentar problemas del país, yo sostengo que hoy en día es el principal problema del país, un presidencialismo exacerbado. Y lo que estamos viviendo hoy en día son los estertores de ese presidencialismo, la muerte, el final, porque no sirve. No solamente no ayuda a resolver los problemas, hoy en día nos los exacerba. Y por eso el paso que nosotros estamos proponiendo, ahí sí, como dirían ellos, un cambio de régimen hacia un gobierno de un presidencialismo acotado, con gobiernos de coalición, en donde los nombramientos del gabinete los apruebe el Congreso y donde participen los mejores mexicanos de los partidos, de la sociedad e incluyendo de la oposición. Un gobierno para todos.
Y esa es la mejor apuesta, para enfrentar los verdaderos problemas, que son la pobreza extrema, el hambre, la inseguridad, el mal servicio de salud, la educación. Pero sí importa el método para resolver los temas. El método importa. Y creo que esta visión arcaica, infantil, de poner todo en poder de una sola persona, no va, no funciona, no rinde beneficios y además te quita la dignidad. Se necesita revolucionarios para hacer la revolución. Necesitamos demócratas para construir democracia. Yo no sé cómo el PRI, encabezado por el señor Alito, el PRI nunca ha sido demócrata, por eso la corriente crítica, la corriente democrática surgió, porque era profundamente antidemocrático el PRI. Pero ahora tampoco es más democrático. El PRI con Alito pues es profundamente antidemocrático. Entonces, bueno, ¿por qué pienso que va a perder Xóchitl Gálvez? Mira, esta gráfica es de las eras. Aquí tenemos, no voy a hablar yo de los que están ya con nosotros, porque es muy lógico que vamos ganando, pero aquí voy a subrayar algo. ¿Cuáles son la opinión negativa de cada candidato? Según de las eras, Claudia Sheinbaum tiene opinión negativa 12%, 66% positiva, 12% negativa. Jorge Álvarez Maínez tiene 46 positiva y 17 negativa. Pero Xóchitl Gálvez, y esto yo se lo atribuyo al PRI y al PAN básicamente, tiene 26% de opinión positiva y 44% negativa. Entonces, no solamente vamos a ganar por las preferencias que se tienen electorales, sino porque también la candidata Xóchitl Gálvez tiene una gran opinión negativa en contra, y yo se lo atribuyo básicamente también al PRI y al PAN. El mejor presidente de la historia, AMLO sí.